El verano suele ser una época de diversión, libertad y viajes, pero las salas de emergencia es otra cosa. La temporada de traumas. Con más actividades al aire libre, aumentan también las lesiones y emergencias, lo que pone a prueba a los profesionales de la salud. Hoy, en el podcast Sinai Health and Hope, nos acompaña alguien que conoce muy bien esta realidad. Ricky Kaelin. Ricky es enfermero en la sala de emergencias de Sinai Chicago, uno de los hospitales con más casos de trauma en la ciudad. Con años de experiencia enfrentando situaciones de vida o muerte todos los días, Ricky viene a contarnos cómo es realmente trabajar en la primera línea del cuidado de traumas y cómo su equipo maneja esta presión. También hablaremos de lo que todos podemos hacer para prevenir accidentes este verano. Ricky, bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Buenos días. Ricky, trabajas en un centro de trauma de nivel 1 en una ciudad grande, pero me pregunto si nos puedes contar cómo es un día típico para ti en la sala de emergencias de trauma y si es que existe algo como un día típico. Yo diría que cada día es diferente. Claro, tratamos de organizarnos más o menos. Cuando llegamos recibimos el informe del turno que está saliendo. Y eso puede variar. Hay días que a las 7 de la mañana no está pasando gran cosa. La sala de emergencias a veces puede estar bastante vacía, pero otros días, sin razón aparente, puede estar llenísima, todos los cuartos ocupados y gente esperando en la sala. El verano suele ser más ocupado de lo normal. Ahí empieza lo que llamamos nuestra temporada de traumas, que va desde finales de la primavera hasta el otoño. En los meses de invierno suele ser más tranquilo, aunque llegan algunos traumas, pero en realidad, tanto en verano como en invierno, todo puede ser muy impredecible. Hay días muy ocupados y otros más calmados. Nunca sabemos qué esperar. Me imagino que en verano ven muchos tipos de lesiones que solo pasan en esa época, relacionadas con las actividades al aire libre que solemos hacer. Claro que sí. En esa época vemos cierto tipo de lesiones que aparecen justo cuando hay más gente en la calle y haciendo actividades. Así que tratamos de anticiparnos un poco y estar preparados para esos casos más que en invierno. Sinai Chicago es conocido como uno de los centros de trauma más activos de la ciudad. ¿Qué hace que trabajar allí sea diferente a otros departamentos de emergencia? La verdad es que nunca he trabajado en otro lugar que no sea Sinai. Empecé mi carrera de enfermería aquí mismo, cuando me gradué. Tuve la suerte de entrar a un programa de residencia y de ahí pasé directo a la sala de emergencias. Mi trabajo a tiempo completo y la experiencia que tenía antes me ayudaron a estar lista para enfrentar lo que exige un departamento de emergencias. Hablando con compañeros que sí han trabajado en otros hospitales y centros de trauma, algo que siempre resalta es que Sinai no contamos con tantos recursos como quizás tienen las instituciones más grandes. Eso puede ser en personal, en equipo o en servicios de apoyo en la comunidad. Por ejemplo, educar a la gente sobre ciertos peligros que aumentan en verano, cuando los traumas son mucho más comunes que en invierno, se vuelve más difícil. Pero creo que justamente eso hace que las enfermeras y enfermeros que trabajamos en emergencias en Sinai seamos mucho más ingeniosos que la mayoría. ¿Cuáles son algunos de los casos de trauma más comunes que ves en los meses de verano? ¿Hay patrones que se repiten año tras año? Claro que sí. Mucha gente por la reputación de Chicago pensaría que lo principal son los casos de violencia, pero siendo honesto, lo que más vemos son accidentes de tránsito o situaciones relacionadas como peatones atropellados por un auto. Creo que de ahí viene la mayoría de nuestros traumas. Y ven más de eso durante el verano. Claro, cuando hay más gente en la calle, el riesgo de accidentes simplemente aumenta. Más carros en la carretera, más personas disfrutando del buen clima del verano, esa combinación es sin duda una receta para que ocurran más incidentes. ¿Y cómo se preparan tú y tu equipo, mental y físicamente, para enfrentar estas situaciones de alta intensidad, sobre todo cuando el ritmo no se detiene? Café, mucho café. Impulsados por el café. Ya hablando en serio, creo que trabajando en la sala de emergencias desarrollas un tipo de resiliencia. Siempre está tan ocupado que aprendes a manejar tu tiempo y tu carga de trabajo y no es algo que se logre fácilmente. Para las enfermeras nuevas puede ser muy intimidante entrar en la sala de emergencias y ver el ritmo al que trabajamos o la cantidad de casos que tenemos que atender. Pero pienso que lo más importante es aprender de las enfermeras con más experiencia. Observar sus técnicas y la manera en que manejan ese alto volumen de trabajo ha sido clave para mí. Tener mecanismos para sobrellevar la presión y ser resiliente frente a situaciones de alto estrés es fundamental, no solo para poder funcionar en el día a día, sino también para poder sostener una carrera completa como enfermera o enfermero de emergencias.
Y supongo que también tiene que haber una forma de autocuidado para equilibrar todo eso cuando no están en el trabajo. Yo siempre hablo mucho de la importancia de la salud en general. Mantenerse en forma, comer bien, dormir lo más que se pueda. Cuando trabajas de noche no es fácil, así que hay que compensar esas carencias en otras áreas, mantenerse físicamente activo, asegurarse de comer lo mejor posible, esas pequeñas cosas que con el tiempo ayudan a reducir el nivel de estrés que enfrentamos. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté pensando en dedicarse a la enfermería de trauma, especialmente en hospitales con tanto volumen de pacientes como saben ahí? Yo diría que hay dos cosas en las que uno debe enfocarse más. La primera es empezar en un lugar donde puedas construir una buena base en el cuidado de enfermería. Sé que no suena tan atractivo, pero puede ser un piso médico, quirúrgico o de telemetría, donde aprendes lo esencial, cómo evaluar pacientes y cómo manejar tu tiempo. La segunda, como mencioné antes, es desarrollar mecanismos para sobrellevar la presión y así construir resiliencia. Muchas de las cosas que vemos son extremadamente estresantes. Te pueden tocar el corazón, pueden recordarte a tu propia vida y a veces enfrentamos esas situaciones varias veces en un solo día. Si no encuentras una manera positiva de lidiar con ese trauma emocional que también nos toca, creo que tu carrera puede acortarse. Tu salud mental es tan importante como tu salud física. Así que esas dos son las claves. Si logras tener esas bases sólidas, podrás crecer como enfermero o enfermera de emergencias. Solo toma un poco de tiempo. Suena como algo que uno tiene que ir desarrollando en sí mismo y también hablar con personas que ya estén haciendo este trabajo, como tú, para poder tener una idea real de lo que será. Ahora bien, ¿cuáles son algunos consejos básicos de seguridad o medidas preventivas que desearías que la gente conociera aún más, especialmente en los meses de verano? Pienso, por ejemplo, en los fuegos artificiales o en cocinar a la parrilla, pero también está la seguridad al conducir, como mencionaste, o al montar bicicleta. ¿Qué consejos básicos de seguridad te gustaría que la gente tuviera más presentes? Creo que esas cosas básicas son súper importantes. Usar casco si andas en bicicleta, las lesiones por bicicletas entre junio y septiembre son muchísimas y todavía hay muchísima gente que no usa casco. El cinturón de seguridad de los autos también. Probablemente es lo número uno que puedes hacer para prevenir lesiones graves en un choque. Y más allá de eso, en todo tipo de traumas no intencionales que vemos en la sala de emergencias, yo diría que estar pendiente de lo que pasa a tu alrededor es lo más importante. No solo en verano, sino en cualquier momento de la vida, cuando sales y hay mucha gente en la calle, más carros en la carretera, estar consciente de dónde estás. Si caminas por las calles principales o por calles secundarias, puede marcar la diferencia. Se trata de estar pendiente de los riesgos que hay afuera y de las principales razones por las que la gente termina lesionada en esos meses más activos. Me imagino que hay muchos momentos e historias de tu tiempo en la sala de emergencias de trauma que te han quedado grabados. ¿Podrías compartir alguna que te recuerde por qué es que haces este trabajo que haces? Recuerdo un momento que me hizo darme cuenta de que trabajar en emergencias era algo que suena como un cliché, pero sentí que estaba destinado a ser. Yo era un enfermero nuevo, llevaba tal vez 6 meses en Sydney y me tocó vivir una historia muy triste y trágica. Siempre me gustaría pensar en una historia positiva, en alguien que salió mejor de lo que llegó gracias a mi cuidado, y no es fácil escoger una razón específica, pero sí puedo decir que algunas de las experiencias más duras, como dar malas noticias, son las que más me marcaron. Una de las primeras cosas que tuve que hacer fue darle a una familia la noticia de que habían perdido a su ser querido. Recuerdo que fui con un médico al cuarto de la familia para darles la noticia de que sus seres queridos no habían sobrevivido. Durante esa conversación pude darles información adicional más allá de lo que el doctor les explicó, el punto de vista médico. Cosas más prácticas como cuáles eran los próximos pasos y cómo seguir adelante en un proceso tan difícil. Ahí me di cuenta de que tengo una facilidad especial para mostrar compasión. Para mí la compasión no es solo una emoción, es una forma de pensar. Y sé que a mucha gente le cuesta separar la emoción del trabajo y no es fácil hacerlo. Pero creo que logré desarrollar esa habilidad y si pudiera transmitirle eso a alguien más, enseñarle cómo hacerlo, diría que es una de las lecciones más valiosas que he aprendido. Ser compasivo en los peores momentos de las personas y ayudarlas a atravesar un proceso que, seamos honestos, casi nadie sabe cómo manejar fácilmente. Y por eso puedes seguir haciéndolo. Dijiste que la compasión es más una forma de pensar y creo que mantenerte en ese lugar te permite atender el trauma con compasión sin que te destruya. Sí, creo que eso es fundamental. Como equipo vemos muchísimas situaciones estresantes y cargadas emocionalmente.
Poder separar un poco esas experiencias va de la mano con tener buenos mecanismos para sobrellevarlas y con desarrollar resiliencia frente a ese trauma emocional que enfrentamos. Saber que estoy ahí para tratar de ser fuerte por las personas, como dije, en sus peores momentos, es algo que nunca pensé que podría hacer, pero de alguna manera llegué a esta carrera con la capacidad de hacerlo. Y espero de verdad hacerlo bien y poder dar un poco de orientación y consuelo a las familias a lo largo de mi carrera. Si eso ayuda, aunque sea un poco, ya vale la pena. Ricky, muchas gracias por compartir este trabajo tan significativo que haces y cómo lo haces en un centro de trauma de nivel 1. Es un trabajo muy exigente y muy estresante, pero obviamente también muy gratificante. De verdad agradezco que me hayan invitado. Muchas gracias. Él fue Ricky Kaelin, enfermero de la sala de emergencias de trauma, y para más información, visite sinaischicago.org. Si disfrutaste de este podcast, compártelo en tus redes sociales y explora toda nuestra biblioteca para encontrar otros temas que te interesen. Gracias por escuchar Sinai Chicago Health and Hope.